Buenas tardes, agradezco el comité organizador del evento y pues sin más preámbulo inicio. Este trabajo es un poco más amplio, es una parte de un caso que estoy intentando seguir desde la revolución, que es el coronel Rodolfo Tostado Loaiza, pero solamente me limitaré a una base social que él construyó durante el cardenismo, especialmente a la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos del Estado de Sinaloa, que tenía su asentamiento en Mazatlán. Y en contraparte se encontraba la Federación de Sindicatos y Uniones de Obreros y Campesinos de la Municipalidad de Mazatlán, que va a pertenecer a la CTM. Eso con respecto a las diferencias entre las dos organizaciones. Por una parte está entonces la organización que va a apoyar hasta su muerte, vamos a decirlo así, de Loaiza, es la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos del Estado de Sinaloa, FROXES, y el otro está en la CTM. Entonces estos dos grupos se van a enfrentar a partir de 1936. Pero en 1935, cuando Rodolfo Tostado Loaiza está comenzando una lucha en contra del gobernador en ese momento, que era Manuel Páez, todas las organizaciones obreras y campesinas están juntas, ¿no?, en contra de este gobernador, según ellos, reaccionario. Después de que ya cayó Páez, comienzan las pugnas políticas, ¿no?, por el control del poder. Por el lado de Loaiza llega Mariano Rivera a la presidencia municipal de Mazatlán, pero cuando llega al poder, a la toma política, vamos a llamarla de esa manera, los sindicatos que estaban con una orientación más hacia la CTM quedan fuera del poder. Entonces comienzan una serie de manifestaciones encabezadas por Salón Sabre, por Brígido Vizcarra y por Severiano Medina. Estos son los que van a encabezar las protestas en contra de un operador principal que radica en Mazatlán, operador principal de Loaiza, que es el mayor Alfredo González. Este es el que anda organizando sindicatos para poder constituir una poderosa organización que va a ser la FROC o la FROXES. Finalmente, en ese sindicato que es la FROXES, tengo documentados 13 sindicatos, aunque ellos hablaban de 40 organizaciones, mientras que la Federación de Sindicatos y Uniones de Obreras cuenta con 9 sindicatos. Dentro de estos sindicatos hay otros más activas que otros, ¿no? Pero una vez que termina el conflicto en 1935, 1936, inicia una nueva campaña. Acción Revolucionaria, que también forma parte del partido del poder de Loaiza, elige a un candidato que es Jesús Arabia. Cuando Jesús Arabia en 1937 llega al poder municipal, se van negociando los puestos con la CTM o con los sindicatos de la CTM. En esta negociación logran los CTMistas incluir al secretario del ayuntamiento, que es Luis Zúñiga, también otro representante de los campesinos del Roble, que fue un ingenio que está cerca de Mazatlán, del sindicato azucarero. Logran también colocar a Gregorio Vázquez Moreno dentro de la Junta de Conciliación y Arbitraje del municipio. Es decir, en los altos mandos logran colocar a estos principales protagonistas que vienen de la CTM, pero el poder principal, la mayor parte de los regidores, queda en manos de la FROC y también de la Liga de Comunidades Agrarias, que también forma parte del poder de Loaiza. Entonces, dos organizaciones muy poderosas: en el ámbito urbano la FROC y en el ámbito rural la Liga de Comunidades Agrarias Jacobo Gutiérrez. A través de estas tres organizaciones, dos afiliados a Loaiza y una organización en contra, van a compartir el poder hasta 1944, cuando Loaiza pues finalmente es asesinado. Pero durante ese periodo las cosas no son tan homogéneas así como se piensan. Incluso dentro de la misma FROC hay diferencias muy fuertes. Comienzo algunos fragmentos de texto. Dice: dentro y entre las agrupaciones de la FROC no todo fue armonía y solidaridad.
y paz. Hubo pugnas y conflictos y confrontaciones. Si los miembros de un sindicato querían desviarse del camino trazado por el mayor Alfredo González, pronto eran depuestos y colocaban en su lugar gente comprometida y leal a la FROC. Así sucedió en el Sindicato de Inquilinos y Terrenos Urbanos y Federales de la Montuosa, mayor Alfredo González. En marzo de 1937, una fracción dirigida por Esteban Carrasco, Manuel Alanís, Fernando Betancourt, como resultado depusieron la directiva que estaba a favor de la FROC. Ellos querían alinearse a la CTM. Entonces, lo que van a hacer ellos es deponer a la directiva encabezado por José Galindo, Marina Montaño, Andrea Osuna, Cleofas Nevares, entre otros. Para mayor efectividad, expulsaron a los que eran pro-froxistas del sindicato de inquilinos y publicaron en circulares por todas las comunidades agrarias donde se indicaba la cancelación de su registro. Los inconformes pidieron apoyo de otro sindicato, que era el Sindicato Revolucionario de Inquilinos de Mazatlán, también afiliado a la FROC. Inmediatamente estos respondieron movilizándose. Llegaron a la asamblea encabezados por Pedro Medrano, llenos de ira vociferaron en una asamblea que estaba realizando Fernando Betancourt, pro-setemista, y les dijo en voz alta que eran desconocidos de todos los sindicatos locales y de la Liga de Comunidades Agrarias. Los que acompañaban a Pedro Medrano lanzaron vivas a los inquilinos. Los ánimos subieron de tono. La señora Victoria Bolaños y su hija arremetieron a golpes en contra de María Gutiérrez y su grupo que la acompañaba. Este grupo era prosetemista. Los inquilinos, llenos de júbilo y emoción, pusieron su agenda a la FROC y para el 5 de mayo de 1937 auspiciaron la creación del Sindicato de Inquilinos, sección número 1 en el Rosario. El Rosario está al sur de Mazatlán, donde resaltaron como principales dirigentes Cayetano Zúñiga, Juan Uceta, Ignacio Moreno, Arturo Iglesias. Estos inmediatamente levantaron como bandera principal el 50% en el descuento de agua, luz. Los casatenientes se resistieron y como consecuencia se desataron las manifestaciones públicas. Los inquilinos recorrían las calles Leiva, Madero, principales arterias de la ciudad. Esto no gustó mucho al presidente municipal, Ramón Uceta, pero más que eso, no le agradó que la FROC le disputara parte del poder. Ramón Uceta era un presidente pro-loaicista, es decir, seguidor de Loaiza o apoyado a Loaiza, igual que la FROC. Eso desencadenó violentos enfrentamientos con la policía municipal, lo cual dejó una estela de resentimientos y odios que terminaron en actos de asesinato. Esto se demuestra con lo siguiente, cito: por la calle Madero frente a la Zapatería, La Bertini, Ricardo Gallardo, alias El Teco, se hizo de palabras con el policía Fernando Hernández y Jesús Moreno, quienes no resistieron la agresión y dispararon contra Gallardo. Los actos violentos contra los inquilinos provocó que las protestas arreciaran hacia el presidente municipal, Ramón Uceta. Encontraron apoyo los movilizados en algunos comisarios municipales de San Juan Calotán, el presidente Manuel Quintero, del sindicato de albañiles Martínez de Chicago, y el dirigente agrario. Y los albañiles, como no estaban dispuestos a enfrentarse con el presidente municipal, entonces solamente su apoyo se quedó en pura solidaridad, ¿no?, con los inquilinos. Nadie cedía, ni el presidente municipal ni los inquilinos. Por el contrario, el primero redoblaba sus ataques contra sus adversarios. El 11 de agosto, el inspector de policía, por orden del presidente municipal, destruyó archivos, sillas, bancas y mesas de la sección de inquilinos. Además, que recluyó en la cárcel a los principales dirigentes. Eso enfureció a Victoriano Osuna, a Jesús Campán, que eran dirigentes de la FROC, residentes en Mazatlán, quienes lanzaron una dura ofensiva contra el ayuntamiento encabezado por el fascista, cito, Ramón Uceta, enemigo acérrimo de la clase laborable, a la que viene extorsionando de mil maneras, valiéndose del poder
en mala hora fue referido. Demandaron los prosistas al gobernador Alfredo Delgado, que era el gobernador de ese tiempo, que también estaba bajo la sombra del coronel Loaiza. Él era diputado en ese tiempo. Pero Delgado le respondió que esa era competencia del Congreso y no de él. La solución esperada no llegó, así que la FROC se vio orillada el 27 de agosto a estallar una huelga indefinida. Cito: hasta que caiga Uceta como tirano de nuevo cuño y entreregir los destinos de aquella municipalidad, un elemento idóneo y de reconocida afiliación de izquierda. Cierro. En esa lucha contra Uceta, los prosistas pidieron su aliado, el presidente municipal de Mazatlán, aparentemente su aliado Jesús Saravia, para que se pronunciara en contra del presidente Rosario. Eso le pidieron los sindicatos de la FROC. Y Saravia responde: haciendo un análisis de los argumentos expuestos por ustedes, encontramos cargos en nuestro concepto injustos para el gobernador que tal vez han tenido su origen en malas interpretaciones. Los componentes de ese ayuntamiento conocemos el espíritu altamente revolucionario del coronel Delgado y sabemos que atender las quejas de toda aquella persona o grupo que se acerca a él en demanda de justicia, la resolución del asunto que se contrajo su petición es de la competencia del Congreso del Estado. El gobernador se ha mostrado respetuoso de la ley. Nuestra opinión es que ustedes soliciten, en el caso del presidente municipal de Rosario, es que su actitud actual debe ser juzgado por el mismo pueblo que lo elevó al poder. Es decir, la respuesta de Saravia no es en contra del gobernador ni en contra del presidente municipal. Todos son de la familia loaicista o están bajo la sombra de Loaiza, incluso de la FROC. Pero después Saravia les dice a los movilizados, tampoco se podía alejar de ellos. Así que le responde: yo siempre he visto con simpatía estos actos de protesta de la clase trabajadora. Este ayuntamiento cuidará que durante el tiempo que dura la huelga haya las necesarias garantías para todos y que se obre con entera justicia para todos. Es decir, Saravia no quiere quedar mal ni con el gobernador, pues era imposible eso, ni con el presidente municipal, ni tampoco con los que lo apoyaron en la campaña de 1937 para llegar a la presidencia municipal, que eran los sindicatos de la FROC. Y finalmente, como vieron que no era posible los sindicalizados, las organizaciones de la FROC, entonces solamente se limitaron a demandas económicas, ¿no? El 50% de descuento en el agua y la luz. Y hasta ahí, ¿no? Ya no siguieron con la cuestión política. En ese sentido quedaron alineados y todo en paz, ¿no? Y otra vez, en 1937, la competencia es entre la CTM y la poderosa FROC, que es el brazo político del coronel Loaiza. La FROC, el 9 de julio de 1938, convoca una convención en el Salón de Actos del PRM, cuyo objetivo fue orientar y determinar a sus agrupaciones el apoyo al precandidato Santiago Paredes, que era el candidato de Loaiza y el candidato del gobernador. Exoficial mayor del Estado, muy hábiles los dirigentes de la FROC, invitan a Jesús Saravia, presidente en funciones, pero él les argumenta, cito, que su presencia podría tomarse como acto de presión para el candidato de los froxistas y de acuerdo a su programa permanecerá neutral en esta lucha cívica, dando amplias garantías a uno y a otro por igual. El otro candidato era Manuel Alejandro Romero, era por parte de la CTM. Según Saravia le ganó las emociones después. ¿Por qué? Porque se inclinó por Alejandro Romero, que era de la CTM. Y al poco tiempo, como la mayor parte de los regidores que controlaban el ayuntamiento de Mazatlán eran de la FROC, entonces destituyeron a Jesús Saravia y finalmente el poder se queda en manos totalmente de la FROC.
aunque de esto se va a quejar su principal representante, que es el Gregorio Vázquez Moreno y Luis Zúñiga, los principales mandos de la CTM dentro del ayuntamiento. La beligerancia contra los CTMistas se acrecentó. Los regidores proxistas destituyeron a Gregorio Vázquez Moreno como presidente de la Junta Municipal de Conciliación y Arbitraje. Horrorizados y llenos de coraje, protestaron los agremiados del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera de sección 16, El Roble, argumentando que, cito, ni por un momento tomaron en cuenta en lo socialista y honradez intachable que caracteriza al compañero Moreno. Pedimos sea repuesto en su empleo. Alberto Tapia, comisionado de higiene, traicionó a los proxistas. Es decir, Alberto Tapia estaba primero con la PRO, pero ya en la contienda electoral se pasa con Alejandro Romero. Inmediatamente publican los proxistas en el periódico Cronos y Obrerista, y es acusado de extorsionar a 25 meretrices. Entonces sacan eso en la prensa y dice el presidente municipal proxista sustituto, Guzmán, y dice: el compañero Tapia, que contesta a tremendo cargo, pero su mutismo y el de nosotros hace caer en su suspicacia el municipio entero, pensando sobre nosotros la misma responsabilidad del acusado, por no demostrar a nuestros representantes la verdad. Es decir, a través de la prensa están denunciando la extorsión de 25 meretrices por parte de Alberto Tapia, que se había pasado al lado de la CTM. Entonces, de esa manera están intentando quitar a todos los que son de la CTM que están apoyando a Romero dentro del ayuntamiento. El PRM, bajo el control de los CTMistas, para ese tiempo, ya estamos hablando de a finales de 1938, a principios de 1939, la dirigencia del PRM había quedado en manos de los CTMistas en mayor parte. Entonces estos desconocen la candidatura de Paredes y reconocen la candidatura de Romero, en este sentido, para poder dejar fuera la candidatura de los loaicistas. Pero como el gobernador Alfredo Delgado no estaba dispuesto, bueno, especialmente Loaiza, a través del coronel Alfredo Delgado, que era el gobernador, no estaba dispuesto a ceder parte de su poder, lo que va a hacer es sustituir ninguno le dan el triunfo, ni a los romeristas, ni a los seguidores de Paredes. Entonces ponen un sustituto, pero finalmente la estructura de poder va a quedar en manos de los miembros de la PROC. Es decir, la mayor parte de los que estaban, de los regidores, como Jesús Pérez, que era líder agrario de Villa Unión, como José Pérez, todos estos van a quedar dentro de la estructura. Es decir, solamente cambian la persona, pero la estructura de poder queda intacto. Con eso, Loaiza prácticamente mantiene el poder en el sur, especialmente en Mazatlán y en los otros municipios que eran más pequeños, pero de esa manera su poder, que lo va a acompañar en 1940 cuando va a pelear en contra de Liera, Guillermo Liera, que es el candidato de Ávila Camacho, con el apoyo del candidato en ese tiempo, Loaiza, todavía con el poco apoyo de Cárdenas, se va a enfrentar en contra del candidato de Ávila Camacho, con su base social, que es la PROC y la Liga de Comunidades Agrarias, que está en el sur. Con ese poder se va a enfrentar en contra del otro finalmente, y con el apoyo de Cárdenas va a terminar imponiéndose como gobernador, aunque en 1944, que el grupo de vinateros de Mazatlán también, a veces en alianza con la CTM, por ejemplo en 1937, Antonio Topete, que era considerado de los representantes de la CTM en Agua Verde, Rosario, va a ir como sustituto de Ignacio Lizárraga, que es uno de los principales vinateros de Mazatlán. Van a ir en coalición, sustituto. Entonces, los rojos y la oligarquía mazatleca, o el gran representante del grupo poderoso de Mazatlán, van a ir juntos solamente por estar en contra de Loaiza, o de los grupos de Loaiza, que en este caso era la PROC.
Pero finalmente Loaiza en el 40 pues logra ser gobernador del estado, aunque lo matan en 1944. Listo, gracias.